¿Sabías que existe un recluso tan peligroso que lleva más de 40 años en aislamiento total? Porque cada vez que lo juntan con otros presos, los terminan matando. Y eso ni siquiera es lo más brutal que vas a escuchar hoy. Imagínate estar encerrado en la misma prisión que un hombre que asesinó a más de 100 personas. Un monstruo capaz de cometer actos que parecen sacados de una pesadilla. O un caníbal que devoró a sus víctimas mientras aún estaban vivas, sin remordimiento alguno. O un asesino en serie que torturó niños durante días antes de matarlos y esconder sus cuerpos. Hoy conocerás a los reclusos más peligrosos, despiadados y brutales, encerrados en las prisiones más seguras del planeta, monstruos humanos cuya maldad supera lo imaginable. Pero lo que realmente te pondrá los pelos de punta es esto: algunos de esos criminales siguen matando desde la cárcel, otros han escapado varias veces, burlando la seguridad con ingenio diabólico, y uno incluso logró manipular a guardias para que cometieran crímenes por él. En los próximos minutos descubrirás el caníbal que inspiró a Hannibal Lecter, el narcotraficante que escapó por un túnel de más de una milla con rieles y ventilación, el asesino en serie que maneja su imperio criminal desde el aislamiento. Prepárate, porque estas historias cambiarán tu visión del mal humano para siempre. Recluso número 10. Jerry Harris, la estrella caída. Jerry Harris fue la sensación de la serie documental Cheer en Netflix, una estrella naciente que con su energía y carisma conquistó a millones. Su sonrisa brillante, su actitud positiva, lo convirtieron en un símbolo de superación y esperanza para jóvenes y adultos por igual. Pero detrás de esa imagen de éxito y alegría, había un depredador acechando en las sombras. En 2020, Harris fue arrestado por cargos relacionados con la solicitud de imágenes sexuales de menores y abuso de adolescentes. Las investigaciones revelaron un patrón oscuro y perturbador que lo llevó a ser condenado en 2022 a 12 años de prisión federal. De ser un ícono de positividad, pasó a ser un convicto por delitos sexuales en menos de 2 años. La caída de Jerry Harris es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar y que la oscuridad puede ocultarse tras la sonrisa más luminosa. Recluso número 9. Joaquín El Chapo Guzmán, el rey de los túneles. Joaquín Guzmán, alias El Chapo, no fue simplemente un capo del narcotráfico. Fue un genio de la evasión y la manipulación. Durante décadas, las prisiones fueron para él hoteles de lujo. Sobornaba guardias para tener acceso a comida gourmet, mujeres y fiestas exclusivas. Su control dentro y fuera de la cárcel parecía absoluto, pero su fuga más famosa es legendaria. Escapó a través de un túnel subterráneo de casi 1 milla de largo, equipado con rieles para una motocicleta, ventilación y luz eléctrica, cavado bajo la prisión de máxima seguridad del Altiplano en México. Su huida fue tan audaz que parece sacada de una película de acción, pero esa libertad fue efímera. En 2016 fue recapturado y extraditado a Estados Unidos, donde ahora cumple cadena perpetua en ATX Florence, la prisión más segura del país, donde el soborno y la corrupción ya no funcionan. El Chapo es el ejemplo perfecto de un criminal con una inteligencia casi maquiavélica para burlar la ley. Recluso número 8. Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, el narco supremo. Desde Colombia, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, fue el último gran capo del narcotráfico en la línea directa con la era de Pablo Escobar. Líder del temido Clan del Golfo, Otoniel fue responsable de la muerte de cientos de policías y civiles, incluyendo atrocidades con menores de edad. Su cartel manejaba un negocio multimillonario basado en la violencia extrema y el miedo. Su captura en 2021 fue un operativo militar masivo con más de 300 soldados, 20 helicópteros y 10 drones. Era tan peligroso que solo un ejército podía detenerlo. En 2023 fue sentenciado a 45 años de prisión y a pagar una multa de $216 millones. Actualmente está recluido en el ATX Florence, donde pasará el resto de su vida, lejos de su imperio criminal. Recluso número 7. Robert Maudsley, el caníbal británico. En el Reino Unido, Robert Maudsley es una leyenda oscura. Lleva más de 40 años en aislamiento total, en una celda bajo tierra, hecha de cristal blindado para que ningún preso pueda atacarlo. Apodado el caníbal, aunque nunca se ha probado que haya comido carne humana, su reputación sanguinaria parece intacta. Mató a 4 hombres, 3 de ellos dentro de prisión, y cada vez que se le juntaba con otros presos, terminaban muertos. Lo más perturbador es que, a pesar de su brutalidad, este hombre es descrito como alguien inteligente, amante del arte y la música clásica. Se dice que solo mata a hombres que han abusado de niños, lo que para él justifica sus crímenes. Su historia es un claro ejemplo de cómo el mal puede adoptar formas complejas y contradictorias a la vez. Recluso número 6. Johan Jack
Unterweger, el escritor asesino. En Austria, Johann Unterweger parecía el perfecto ejemplo de retención. Mientras estaba en prisión, escribió ensayos y obras literarias que lo convirtieron en un símbolo de rehabilitación. En 1990 fue liberado tras una presión social enorme que lo presentó como un hombre cambiado, pero la realidad fue espantosa. Volvió a asesinar casi de inmediato. Unterweger combinó su doble vida de celebridad menor, periodista y escritor con una ola de asesinatos de mujeres jóvenes. Fue condenado por al menos 9 crímenes adicionales antes de suicidarse en prisión. Su caso es una advertencia escalofriante sobre el peligro de romantizar a criminales violentos y las fallas del sistema penal. Recluso número 5. Alexander Pichuskin, el asesino del tablero de ajedrez. Alexander Pichuskin, desde Rusia, fue un asesino obsesivo y metódico que mató al menos 49 personas entre 1992 y 2006. Su macabra obsesión era llenar las 64 casillas de un tablero de ajedrez con sus víctimas. Para lograrlo, atraía a personas en parques ofreciéndoles vodka y luego los golpeaba brutalmente con un martillo o botella. Su crueldad no tenía límites y su captura en 2006 puso fin a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal rusa. Fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Recluso número 4. Thomas Silverstein, el prisionero más violento de Estados Unidos. Thomas Silverstein fue uno de los reclusos más temidos en la historia carcelaria estadounidense. Pasó 42 años en prisión, 36 de ellos en confinamiento solitario, debido a sus actos brutales. Condenado por 4 asesinatos cometidos dentro de la prisión, fue líder de la Hermandad Aria, una organización supremacista blanca que controlaba el crimen dentro de las cárceles. Su último asesinato fue el de un guardia, lo que le valió el confinamiento en ATX Florence, la prisión de máxima seguridad donde murió en 2019. Silverstein es el preso con más tiempo en aislamiento en la historia de Estados Unidos, un símbolo de violencia extrema dentro de las prisiones. Recluso número 3. Joseph James DeAngelo, el asesino del Estado Dorado. Entre 1974 y 1986, California vivió aterrorizada por Joseph James DeAngelo, conocido como el Golden State Killer. Lo macabro de su caso es que fue policía activo durante parte de su ola criminal, lo que le permitió evadir sospechas por años. Cometió al menos 13 asesinatos, más de 50 violaciones y 120 robos, acechando familias durante semanas antes de atacar. Su captura en 2018 fue posible gracias a la tecnología de ADN y bases de datos genealógicas. Luego de más de 30 años evadiendo la justicia, recibió 12 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que pase el resto de su vida tras las rejas. Recluso número 2. Tory Lanez, la estrella caída del rap. Tory Lanez era una estrella de rap en ascenso hasta 2020, cuando un altercado violento con la cantante Megan Thee Stallion cambió su destino. El caso generó un debate nacional sobre violencia en la industria musical, el trato hacia las mujeres negras y la responsabilidad de las celebridades. En 2020, Lanez fue sentenciado a 10 años de prisión por el tiroteo, destruyendo su carrera y reputación en un abrir y cerrar de ojos. Su historia muestra cómo la fama puede caer rápidamente cuando la violencia toca a los famosos. Recluso número 1. Surinder Kohli, el monstruo de Nitari. El caso más perturbador de todos es el de Surinder Kohli, responsable junto a su cómplice Moninder Singh Pader de crímenes inimaginables en India. La pesadilla salió a la luz cuando encontraron restos óseos de 8 niños en una tubería de drenaje, pero eso fue solo la punta del iceberg. Fueron acusados de violación, asesinato, canibalismo y tráfico de órganos. Los detalles de sus crímenes son tan atroces que superan cualquier horror conocido. Ambos fueron sentenciados a muerte inicialmente, y su caso continúa siendo una pesadilla imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué convierte a una persona en un monstruo? ¿Es la naturaleza, la crianza o simplemente una elección consciente de abrazar la maldad? Los reclusos más peligrosos del mundo que acabas de conocer representan los extremos más oscuros de la naturaleza humana, desde narcotraficantes que escaparon múltiples veces hasta asesinos en serie que convirtieron el asesinato en un juego macabro. ¿Cuál de estos crímenes te impactó más? No pierdas tiempo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios.